Amén. Esta mañana quiero enseñar rapidito. Ya son casi ya las 12, pero bueno, creo que hasta la 1 podemos después. Aleluya. Voy a hablar hoy acerca de la fe. Diga conmigo la fe. La fe. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Estamos en un ciclo de la fe. Quiero que conozcamos qué es la fe. Amén. Quiero enseñar acerca de fe. La fe es un tema central de todo hombre en la tierra. Quiero que ponga expectativa a la prédica, porque si usted quiere ver días gloriosos en su vida, usted tiene que aprender de fe. ¿No me está entendiendo? Si usted quiere ver días gloriosos, usted va a responder a la palabra. ¿Quiere ver días gloriosos? Responde. Es pues la fe, eso es lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Diga conmigo, es pues la fe. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Vengo a hablar de fe en esta mañana porque es necesario que se cumpla la palabra, lo que dice la palabra. Van a venir tiempos que la gente vivirá por fe. No sé si me están entendiendo. ¿Has vivido todo el tiempo por limitaciones? Bueno, cánsate de vivir por limitación. Hay un momento que la limitación te lleva hasta aquí, hasta el tapete, hasta el punto. Y es entonces cuando siempre el hombre busca alternativas para los límites. ¿Eso no es? Cuando hay un límite en tu vida, usted entonces va a meter cabeza por otro lado y va a encontrar la fe. Entonces, amén. Hoy enseñar de fe, el Señor me habló y me dijo muy poco pueblo cristiano conoce la fe. Hablamos de fe, muy poco pueblo cristiano sabe qué es lo que es la fe, porque hay un déficit de revelación de la verdad dentro de mucha iglesia. Hay un déficit de revelación de la verdad. Diga conmigo, déficit de la revelación. El Señor dijo que por estos tiempos vendrían maestros y muchos tendrán comezón de oír. Amén. Y todas esas personas que tienen comezón de oír van a ir a buscar qué escuchar, qué es oír. En estos tiempos hay espíritus raros, peligrosísimos dentro de la iglesia. En estos tiempos hay espíritu de error dentro de la iglesia. Hay espíritu de confusión dentro de la iglesia. Amén. Y ese espíritu de error, espíritu de confusión dentro de la iglesia viene para los últimos tiempos para engañar. Siempre en los últimos tiempos el enemigo lo usa para engañar más. No sé si me están entendiendo. Amén. La Biblia habla que al final del milenio, cuando estemos con Cristo un milenio, el diablo volverá a engañar. No sé si me están entendiendo. A lo que estaba en el milenio, y Jesús dijo que aún en esos tiempos, esos días del milenio se iban a cortar por causa de los escogidos que estaban en el milenio, porque aún hasta los escogidos podían ser engañados. No sé si me van entendiendo. Y esto pasa con estos últimos tiempos, en estos tiempos últimos que estamos viviendo. El enemigo en estos últimos tiempos viene engañando. Te va a encontrar dentro de la iglesia pastor de 30, 40 y 50 años ser engañado en estos últimos tiempos. Tú vas a decir, pero ¿cómo?
Si un hombre que manejaba tanto la verdad, un hombre que tuvo tanto tiempo en pie ante Dios, ¿cómo cayó? Yo no creo eso de fulano, la caída de tal hombre, le dio esto, lo otro. Y todo es por espíritu. Diga conmigo, todo es espiritual. El hecho de que hoy el hombre sea engañado o que seamos engañados tiene que ver con espíritu. ¿Por qué? Porque cuando vamos al diseño de Dios con el hombre, ¿cómo Dios creó al hombre? A su imagen. Y le dio ¿qué? El gobierno, le dio la manera de gobernar al hombre. Amén. Y esa manera de gobernar en vosotros, ¿cómo es? Es espiritual. Es decir, que todo lo que tiene que ver con Dios y con el hombre es un afluente espiritual. La gente dice, ay, vi en fulano un espíritu de no sé qué. ¿Ha escuchado eso? Vi un espíritu de seducción en fulano, vi un espíritu de mentira en fulano. A fulano dice mentira, habla conocimiento de mentira por un espíritu. Como Dios creó al hombre para ser lleno del Espíritu Santo, amén. Y en la llenura del Espíritu Santo, donde consiste el Espíritu de Dios produciendo en ti el conocimiento. ¿Eso no es? Todo lo que tiene que ver con el hombre y Dios es un diseño donde Dios produce en el hombre el querer como el hacer. Entonces un espíritu, cuando no está el Espíritu de Dios, ¿qué querer como hacer se produce en el hombre? Es un querer como hacer, pero del conocimiento de otro espíritu. Entonces me están entendiendo. Todo lo que el hombre es en la tierra y hace es espiritual. Aunque usted sea físico, usted sea humano, todo tu comportamiento, mi comportamiento, todos son espirituales. Todo. ¿Por qué son espirituales? Porque el diseño que Dios en el hombre para ejercer guianza, gobierno. No se me están entendiendo. Entonces hoy hablar de usted ser un intelectual, eso no es casual así por así. Usted ser un intelectual hoy es porque un espíritu produce el conocimiento intelectual en ti. Ay, estoy diciendo mentira. Fulano dice mentira. Sin embargo, es un espíritu el que produce el conocimiento de la mentira. No sé si me están entendiendo. Y cuando analizamos todo en ti, espíritu de feminismo, un hombre con feminismo, ¿quién produce ese conocimiento, su comportamiento? Un espíritu. Todo es un espíritu. La filosofía, el amor, la sabiduría humana, eso también es un espíritu. Porque esa fue la plaza vacante que ha quedado en el hombre después que Dios se separa del espíritu de ¿quién? De Dios. El hombre se separa del espíritu de Dios. Hay plazas vacantes y todo lo que opera en esa plaza vacante es un espíritu. Soy ladrón. Hay ese conocimiento para robar esa táctica. Es un espíritu en el hombre. Amén. Esa es la señal de que Dios había creado al hombre para gobierno y era el espíritu del hombre quien le daba al hombre el conocimiento, la inspiración. Entonces todo es un espíritu. Y para estos últimos tiempos, el mundo, desde que Adán cayó, el mundo está engañado. No sé si me están entendiendo. Desde que Adán cayó, el mundo está ¿cómo? Engañado. Es decir, que la mentira ahora es parte del hombre. ¿Amén? Y es un espíritu quien está siempre inspirando al hombre, tanto en el intelectualismo, en robar, en matar, en decir mentiras, en falsos testimonios. Entonces es un espíritu, amén. Cuando se levantan falsos testimonios de hermanos de la iglesia contra otro hermano acusándote y en falso testimonio, es un espíritu. Ese era el diseño del gobierno de Dios, pero ahora no es el gobierno espiritual de Dios. Son espíritus raros, no me están entendiendo. El mismo Dios dice que Satanás tiene un espíritu de acusador y de levantar testimonios falsos y contra otros hermanos. Si no lee el Apocalipsis, dice el acusador de los hermanos. Es decir, que cuando un hermano de la iglesia, que llamamos hermanitos, estén acusando y levantando testimonios, arrastrando tu nombre por donde quiera, es Satanás quien está haciendo, es un espíritu. Ya no es el gobierno ni reino de Dios en ellos. ¿Quién es? Un espíritu maligno quien le da el conocimiento a ellos para maldecirte, para ponerte en mala con otras iglesias, ponerte en mala con la sociedad, levantar esas falsas. Todo eso, donde el diseño del gobierno de Dios no está en el hombre,
todo eso es un mundo espiritual por clases de variedades de espíritus que quieren que el hombre haga esto y haga. Todo es una inspiración espiritual. Ese era el diseño de Dios para el hombre, pero eso se perdió y hoy hay miles de raros espíritus. Entonces los hermanos que me están escuchando de muchas iglesias que aparen su falso testimonio, están en los zapatos de un espíritu que en vez de ser el gobierno de Dios que lo impide hacer cosas buenas, es un espíritu, el acusador es el diablo quien está en ustedes. Sean libres en esta mañana, no acusen más, no manchen más testimonio de los hermanos que están lavándose y que la sangre del cordero lo ha levantado, lo está lavando. ¿Saben que está acá conmigo? Al que Dios lavó, ya lo lavó. Entonces, hermanos que están escuchando, no levanten más falsos testimonios ni digan más contra hermanos que se están levantando y que la sangre del cordero lo está ahora limpiando. No sé por qué Dios me lleva a esto, pero eso es para que tú veas qué cantidad de espíritu hay en las iglesias. Hoy en las iglesias hay un déficit del conocimiento de la verdad, mucho déficit en muchas iglesias, y ese déficit del conocimiento de la verdad está haciendo que muchos hermanos y muchas iglesias estén ahora mismo siendo posturas correctas de espíritus malignos. Hoy en la iglesia va a haber todo tipo de espíritus y tú dices, pastor, pero estamos en los tiempos finales donde ya el espíritu de verdad lo que tenía que llevarnos a toda verdad. Eso no es. Jesús mismo dijo, yo me voy, pero mi espíritu viene y lo guiará ¿a qué? A toda verdad. No sé si me están entendiendo. Entonces hoy día, en vez del espíritu ver cómo nos lleva a toda verdad, todavía hay confusión, hay espíritu de error, hay espíritus que están rarísimos en la iglesia, profetizando, dirigiendo, ministrando en los altares. Hay espíritus todavía raros. ¿Por qué están raros? Y están haciendo lo que están haciendo porque donde no está el gobierno verdadero de Dios, el verdadero gobierno de Dios, esos espíritus están ahí y la gente cree que eso que están haciendo es de Dios. Tantos hermanos que te calumnian, que quieren enfangar tu testimonio cada día, ellos creen que eso es de Dios. Eso no es de Dios. Amén. Entonces ellos están en un espíritu de ¿qué? De error. Amén. El que está en Cristo y se arrepintió de lo que hizo ayer, ya hoy es nueva criatura, déjalo tranquilo. Amén. Entonces hacen eso y creen que Dios es el que hace eso en ellos. Mira, para que tú veas la ausencia del verdadero gobierno de Dios en el hombre, lleva a plazas vacantes donde hoy la gente en un espíritu de error creen que el espíritu de Dios es el que está inspirando y reinando en ellos, y sin embargo no es el espíritu de Dios, es el espíritu de error. ¿Por qué de error? El espíritu de error te hace ver que lo que tú estás haciendo es de Dios y tú te sientes bien con lo que estás haciendo. Amén. Amén. Sin embargo es del diablo, del gobierno, y eso está en iglesia, en muchas iglesias, altares. Amén. Yo decía esta mañana, iglesia que se respete de verdad. Hoy ese tipo de iglesia que se respete, muy poca gente van a venir. Iglesia que no se respete, la gente va por cantidades, y un glamour y esto. Pero iglesia que se respete de verdad, son muy pocas las personas que van a ir a ese tipo de iglesia, porque hoy en día la gente le gusta escuchar lo que ellos quieren. Amén. La gente quiere hacer lo que ellos quieren, la gente quiere mandarse solo, gobernarse solo. Sin embargo, Dios tiene otra manera de gobernar, educada, una manera moral. Amén. Una manera una manera formal, no informal. El Espíritu de Dios en vosotros, el gobierno de Dios, el gobierno de Dios es otra cosa. Y vas a ver, no sé por qué Dios me llama esto, personas que falsas, vienen con costumbres de otros lugares. Amén. Cuando vienen a lo que es el verdadero gobierno de Dios, tiene que ser educado y formado. Amén. Con costumbres de otros lugares, iglesias y tradiciones, pero Dios está para que conozca el verdadero gobierno y que sea formal. Amén. Sea educado y sepa que Dios es el que habla y el que está en ti, que Dios es el que te gobierna, Dios es el que te dirige, porque miren tu forma de ser, lo dice todo, que es Dios el que está gobernando en ti. Amén. Tu forma de sujetarte, de amar, de esas costumbres que no son de Dios. Amén. Costumbres que no son de carácter.
Y hoy viene el gobierno para formar. Diga conmigo, viene el gobierno de Dios para formar, para que vean tu decencia, tu forma, tu comportamiento y digan, es cierto, el gobierno de Dios está en ese hombre, está en esa mujer. Y entonces, por mucho tiempo, por el desconocimiento de la verdad, ha habido problemas con la fe. Hoy en día, en vez de saber más de fe, hoy todavía hay más cosas, hay cosas muy erradas en la fe. Amén. Diga conmigo, el Espíritu de Dios vino a guiarnos a toda verdad. Estos son tiempos que para muchos es de acercarse más a la verdad, y otros son tiempos de que se van a estar más confundidos. Tiempos finales como estos, la gente tiene que estar más metido en la verdad, y entonces todavía hay espíritus que son contrarios a la verdad, espíritus de error. Respecto a la fe, cuando yo empecé a estudiar la fe y Dios empezó a hablarme de la fe, pero Dios empezó a revelarme acerca de la fe, empezó a revelarme acerca de la fe a la manera del gobierno de Dios. No sé si me está entendiendo. Diga conmigo, aquí todo tiene que ver con gobierno de Dios, tiene que ver a la manera de Dios. Por mucho tiempo se ha enseñado la fe desde tradiciones religiosas. Eso no es. Mira la fe para que tú veas. Por mucho tiempo se ha enseñado la fe bajo tradiciones religiosas. Se ha enseñado la fe bajo el catolicismo. Está acá conmigo. Se ha enseñado la fe bajo religión. Yo te digo en esta mañana, la religión es un velo. La iglesia conoce la fe todavía con velo. No sé si me están entendiendo. Te digo en esta mañana que si hay todavía velo sobre la fe, hay religión. No es la fe como Dios quiere que su gobierno te dé a conocer. Hoy día hay muchas personas, yo también he visto, yo viví un tiempo también en esto, no me salgo de esto. Yo también me autocritico yo mismo. Por mucho tiempo yo visité, nunca me comprometí con iglesias tradicionales, pero visité mucho tiempo, muchos lugares, y me di cuenta que cada uno de esos lugares hacían las cosas de manera diferente, o creían en Dios de manera diferente, o tenían opiniones acerca de Dios y la creencia en Dios de maneras muy diferentes. No sé si me están entendiendo. Y yo digo, ¿por qué Dios, siendo un solo Dios, porque hay manera de ver, diferentes maneras de ver a Dios? Pues que Dios tiene diferentes maneras que lo vean. Yo creo que Dios es único, no se me están entendiendo. Dicen que Dios no es un Dios de confusión, amén. Y respecto a lo que Dios no es un Dios de confusión, creo que no hay manera diferente de ver a Dios. Yo creo que hay una manera única para que el hombre conozca a Dios. La Biblia habla de un camino, amén. Hay un solo mediador, digan conmigo, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y si hay un solo mediador entre Dios y los hombres, creo que hay vía específica, correcta y única para conocer a Dios. Hoy hay un solo mediador, sin embargo, habiendo un solo mediador, todavía hay muchas cosas que están confundidas y tergiversadas. Uno de una manera, otro ve a Dios de otra manera. Entonces la Biblia, siendo un solo libro, la Biblia es como si fuesen miles de libritos para cada uno. Hay un dicho que dice cada maestro con su librito. Eso no es. Y yo creo que con la Biblia no debe ser así. Yo creo que con la iglesia de Jesucristo tampoco debería ser así. El pentecostal ve a Dios de otra manera, el bautista lo ve de otra manera, el adventista lo ve de otra manera. Está acá conmigo. Y cuando tú vienes a ver, no hay una claridad con conocer a Dios como Dios quiere que se conozca. Eso trae confusión para el mundo. El mundo dice, yo no sé si creen en los pentecostales, yo no sé si creen en los adventistas, yo no sé si creen en los soldados a una cruz, no sé. Porque cada uno me dice una cosa diferente acerca de Dios que no define a Dios. No se me están entendiendo. Y eso tiene que ver con la mala revelación con que han mirado lo que te lleva a Dios. No sé si usted me está entendiendo. ¿Qué es lo único que te lleva a Dios? Dígame en esta mañana. Dígalo bien fuerte. La fe. ¿Qué es lo único? La fe. Si la fe es lo único que te lleva a Dios y hay mala revelación o mala interpretación acerca de la fe, pues cada uno va a tener una teoría diferente acerca de Dios y va a confundir a los que quieren salvarse. Y es por eso que hoy en día el mundo no es salvo, porque los pentecostales tienen una manera diferente de ver y conocer a Dios, los adventistas de otra manera, los mormones, los ecuménicos de otra manera. Entonces han vuelto a Dios un arroz con mango
pretendientemente, porque Dios no es un arroz con mano. Si definimos bien claro qué es la fe, se acaba todo tipo de teorías. No se me están entendiendo. Si definimos bien qué es la fe, se va a acabar lo que es la manera pentecostalista, lo que es adventista. Se va a acabar todo eso, que va a decir una unidad en la fe, que es lo que el mundo está esperando. Una unidad en la fe, una manera de ver a Dios única para todo humano, como tiene que ser. Los judíos hoy lo ven de otra manera. Los musulmanes no quieren saber porque hay muchas cosas que no entienden. Entonces, ¿hay problema con la fe o no hay problema con la fe? Dígame usted esta mañana. La fe que se ha enseñado por muchos años es una fe con velo, con falta de realidad. Es una fe religiosa. Cuando hablamos de velo, hablamos de religión. Y cuando Jesús muere, recuérdense bien claro que cuando Él murió, todo el cielo se puso oscuro y la tierra tembló, muchas cosas se rajaron, el velo del templo se rasgó, como enseñándonos un camino para conocer a Dios, no miles de caminos. Hoy hay un camino pentecostal, hoy hay un camino adventista, hoy hay un camino bautista. Eso es un error. Eso es para confundir y llevar cada día más la artimaña del error. Por eso esas religiones y denominaciones cristianas son humanas, son manera humana de conocer a Dios. Pues tienen tanto arroz con mango, ninguna de ellas están legales en la tierra de parte de Dios. Y no me apague el Facebook. Escucha lo que estoy diciendo de parte de Dios. Tenemos que conocer la fe para que se acaben las barreras denominacionales. Tenemos que conocer la fe para que se acabe ya la barrera pentecostal, se vaya abajo el pentecostalismo, se vaya abajo el adventismo, porque Dios se conoce, hay un camino y es único para conocerle, y todas esas denominaciones humanas tergiversan y tienen velo para que no veamos claramente cuál es el camino para todos. Amén. Dios está ahora trabajando con el problema denominacional para derribar todas las denominaciones pentecostales, bautistas, metodistas, adventistas, todas las que existen, que son miles, para que la fe pueda ser conocida. Y esta mañana quiero enseñarle acerca de la fe. Es pues la fe. Diga conmigo, es pues la fe. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si no entendemos para qué Dios creó al hombre, no entendemos la fe. Levántese, ponga su mano en alto, se siente dormido ahí, pero no te puedes perder esto. Si no entendemos para qué Dios creó al hombre, usted no va a entender la fe. Voy a hablar hoy de los fundamentos de la fe. Diga conmigo, los fundamentos de la fe. La fe tiene que tener sus fundamentos, si no usted no va a entender de fe. Amén. Para entender las cosas tenemos que ir al principio y al final. Jesús dijo, yo soy el primero y el último. El principio y qué y el fin. Bueno, al principio Dios creó un hombre conforme a su imagen. No sé si me están entendiendo. ¿Y quién es la imagen de Dios? Voy a hablar del fundamento de la fe. Sin el fundamento de la fe usted no entiende de fe, ni sabrá de fe, y se forma el arroz con mango con la fe. Y nadie podrá entonces conocer la verdad ni llegar a Dios. Jesús dijo, hay una vía de volver a ser uno con Dios. Una vía. Amén. No millones de vías como hay en día. Siendo Jesús no solo hay millones de vías. Colosenses 1:15. ¿Qué dice Colosenses 1:15? Que Jesucristo es que la imagen del Dios invisible. Pero si Él es la imagen del Dios invisible y a ti y a mí nos crearon a su imagen, amén, hay una verdad. Diga conmigo, hay una verdad, hay una realidad. A ti te crean la imagen de Dios, pero Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces usted y Cristo, aparte que ahora es tu Señor, somos hermanos. No sé si me están entendiendo. ¿Alguien está acá conmigo? En el Espíritu dice que es el primogénito, somos hermanos. No sé si me están entendiendo. Entonces, hay una verdad. Si a ti te crean la imagen de Dios y Cristo es la imagen de Dios, eso es un fundamento para el hombre. Estoy poniendo fundamento en el hombre. Diga conmigo, fundamento para el hombre, para poner el fundamento en la fe. Génesis 1:26, Dios creó al hombre a su imagen. Y Cristo es la imagen también.
Entonces ahí hay un fundamento de Cristo para el hombre. No sé si me están entendiendo. Hay un fundamento, todo hombre, el fundamento de todo hombre es Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque usted fue creado a imagen de Dios y Cristo es la imagen de ese Dios. Diga conmigo, Cristo es un prototipo de hombre, es un prototipo, fundamento estándar para todo hombre. Eso no es religión nivel, eso es una realidad, eso es un fundamento. ¿Alguien está conmigo esta mañana? Pero ese fundamento se perdió. Hoy el hombre no es imagen de Dios. Hoy el hombre no tiene el modelo de estándar del hombre Jesucristo. ¿No se me están entendiendo? Busca hombres que se parezcan estándarmente hoy a un modelo de hombre estándar como Jesucristo. ¿Se parece? No. Que hubo una destitución. Dígalo, hubo una destitución. Dígalo. Hubo una destitución. ¿De dónde te destituyeron? Fuimos destituidos del fundamento. Si Cristo es la imagen, Colosenses 1:15, Cristo es la imagen, y a ti y a mí nos crean imagen, y hoy nosotros fuimos destituidos de ese fundamento. A eso es lo que le llama Romanos 3:23, destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos de un fundamento. No sé si me están entendiendo. ¿Por qué razón a ti te crean a la imagen de Dios? ¿Por qué razón te crean a la imagen de Dios? Para ejercer el gobierno de Dios sobre la tierra. No sé si me están entendiendo. Entonces, si a ti y a mí nos crearon a su imagen, porque ahí está la revelación del gobierno de Dios en el hombre. Dios, ¿quién es Dios? Todopoderoso. ¿Me están entendiendo? ¿Quién es Dios? Omnipotente. ¿Quién es Dio? Dios gobierna. No se me están entendiendo. Dios es Jehová de los ejércitos. Diga conmigo, Dios y el gobierno. Mateo 6:13. Tuyo es el gobierno, el poder y la gloria. Hoy voy a dar revelación, que esto va por el segundo libro del gobierno de Dios. Voy a dar una revelación en alta definición de lo que es gobierno. Gobierno es la capacidad de tu ser y hacer todo lo imposible, hacer lo posible. No se me está entendiendo. Vamos a ver, para que ustedes vean, vamos a ver detalle. La gente que está en internet reciba esta mañana esta impartición. Gobierno de Dios en el hombre. Dios gobierna. Diga conmigo, Dios gobierna. Dios gobierna. ¿Qué es Dios gobierna? El derecho nominal, no se me están entendiendo, legal, de él hacer todo lo que él quiera. Y nada que sea que imposible. ¿Qué estamos hablando? Autoridad. No se me están entendiendo. ¿Qué estamos hablando? Dominio, díganlo. Vamos, dominio. Autoridad. Dominio. Poder. Es decir, que cuando tiene autoridad para hacer algo, amén, y domina lo que está haciendo, no se me están entendiendo, domina lo que está haciendo, amén. Cuando tú logras hacer lo que está haciendo, ¿qué hubo? Autoridad, poder y dominio. Diga conmigo, eso es gobierno. Si tú no entiendes eso, tú vas a buscar patria celestial como gobierno de Dios. No, la patria celestial es un resumen de lo que Dios hace. Amén. La patria celestial es un resumen de Él decir: yo puedo ser esa nube de cristal. Amén. Es un resumen de Él decir: tengo el dominio para lo que quiere. Tengo el dominio para hacer calle de oro. Amén. Tengo el dominio para hacer un mar de cristal. ¿Qué ocurrió ahí? Gobierno. Pero eso no está afuera. Eso es algo de Él que quiere hacer y lo hace. Diga conmigo, gobierno. Entonces, cuando Dios crea al hombre a imagen, lo que plasma lo mismo en la operación de Él la pasa al hombre. La comparte con el hombre. Si Dios tiene autoridad para hacer la cosa a la hora que quiere hacerla, eso es gobierno. Diga conmigo, eso es gobierno. Eso es gobierno. Y Dios dice que al hacerte a imagen, es difícil que te haga imagen y que usted no tenga autoridad. No me está entendiendo. Es difícil de que Dios te haga a imagen de Él y que usted no tenga dominio. Es difícil de que Dios te haga a su imagen y que usted no tenga poder, dominio, autoridad para hacer la cosa. Es como decir, el hijo del tigre sale pintado, sale rayado. Él no es. Entonces, cuando Dios va a hacer al hombre,
y lo crea a su imagen, le está diciendo, la única razón por la que yo te hago es por lo que yo soy que está en ti. No sé si me están entendiendo. ¿Y quién es Dios? Dios se resume en un Dios todopoderoso, omnipotente, grande, grandioso, omnisciente, que reina por los siglos y gobierna. ¿No me está entendiendo? Y cuando va a hacer al hombre, entonces lo hace bajo ese diseño de autoridad. Por eso digo señoreal en Génesis. ¿Qué le dijo? Pierda. ¿Qué le dijo? Sojuzgar. Ahí está, dice, tú vas a tener poder, autoridad y qué? Y dominio. ¿Qué es eso? Dígalo conmigo. Gobierno de Dios. Dígalo. Gobierno de Dios. Ahora, para que el hombre ejerciera gobierno de Dios, ¿por qué doy este trasfondo antes de ir a la fe? Porque quiero hablar de los fundamentos de la fe. Si no sabemos esto, la fe de hoy está en el aire, vana, desconocida, insípida. Lo de Dios, ubícate conmigo, diga conmigo Dios. Dios comparte su vida con el hombre. Escucha esto. Y cuando él ahora le da todos esos dones, dotes, favores, autoridad y dominio al hombre, el hombre no va a hacer eso, no va a ejercer todo. Diga conmigo, eso es espíritu. Diga, espíritu. Espíritu. Es por el espíritu. Como el espíritu todo lo sabe, amén, todo lo conoce. ¿Está acá conmigo? Como el espíritu todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede. Dios todo lo puede porque es espíritu. Amén. Y para lo espiritual no hay nada imposible. ¿Está acá conmigo? Entonces ese ámbito espíritu debía estar en el hombre. Dios se lo dio al hombre. Amén. Cuando ese espíritu está en el hombre, de Dios en el hombre, para guiar al hombre a ejercer dominio, poder y autoridad. Cuando ese espíritu está en el hombre, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en ese momento? Mira cómo Dios va sacando a la luz todas las cosas. Cuando ese espíritu está en el hombre para guiarte, darte poder, autoridad. Cuando ese espíritu está en el hombre, ¿qué está ocurriendo en el hombre y Dios? Entre Dios y el hombre y Dios. ¿Y qué está ocurriendo? Sí, hay una relación. Sí, se hacen uno. Sí, hay un gobierno. El espíritu te va a guiar, te va a inspirar. Y el hombre todo va a ser bajo ese espíritu. Pero cuando ya ese ámbito espiritual está en el hombre, para eso, lo que hay es una realidad de Dios. No sé si me están entendiendo. ¿Qué es lo que hay? El hombre está consciente de Dios en él. ¿Por qué? Porque la cosa espiritual, él lo dijo muy claro, yo estoy buscando adoradores y me van a adorar, pero es en espíritu y en qué? Y en verdad. ¿Por qué dicen espíritu y en verdad? Porque las cosas que son en espíritu son más reales. No atrapados. Las cosas que son en espíritu son más reales que en lo físico. Y se hace realidad en nuestra vida. No, lo espiritual siempre es primero que lo físico. Incluso tú tienes un sueño a lograr en tu vida y eso es el gobierno de Dios. Puede ser el gobierno de Dios ya en ti, pero el sueño tú lo viste primero antes que se realizara. Si tú lo viste en tu espíritu, ya eso ocurrió en la eternidad a través de verlo en tu espíritu. Lo que no se ha manifestado en nuestro mundo, porque nuestro mundo es muy ficticio, es muy cacañado. ¿Está acá conmigo? Nuestro mundo es muy físico, muy rígido. Y es muy rígido, es muy lento para las cosas, como dice el dicho. Tú eres muy lento para... ¿Cómo? ¿No? Tú eres muy lento para vivir en el oeste. ¿Está acá conmigo? Entonces, estamos hablando de algo. Lo que es en espíritu es en verdad. Incluso tuviste un sueño anoche y tú creas que fue un sueño. No, eso fue en verdad. Fue tu espíritu ya que durmiendo tuviste ya en lo espiritual. Eso ocurrió. No sé si me están entendiendo. Diga conmigo, lo que es en espíritu. Lo que es en espíritu. Es en verdad. Es en verdad. Bueno, ¿qué es entonces ese hombre que Dios creó y su espíritu en él para guiarlo a hacer todas las cosas con poder, dominio y autoridad? ¿Qué es el ámbito espiritual en el hombre? ¿Qué era? Diga conmigo, una pura constancia, realidad, una pura realidad latente de Dios en el hombre y el hombre ¿qué? En Dios. Dios, el hombre estaba consciente de qué? De Dios. ¿Por qué? Por un ámbito espiritual que es verdad, amén, que es realidad, está acá conmigo, que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe, ¿me está entendiendo?
y era una pura realidad. ¿Ahí había incredulidad o había realidad? Por eso Dios tiene problemas con los incrédulos, porque la incredulidad es una ausencia de la realidad de Dios en ti. Ahora tú solo esta mañana no te vas a dormir, Cuando no hay una realidad de Dios en ti, ¿qué es lo que hay? ¿Una qué? Incredulidad. La incredulidad, y eso va para el segundo libro del gobierno de Dios. La incredulidad es una ausencia de la verdad de Dios en ti y de la realidad de Dios en ti. Cuando hay una falta de la realidad de Dios en ti, el ámbito espiritual no se mueve, ni fluye, ni hace nada, porque hay una ausencia. Pero cuando hay una realidad de Dios en ti, ¿qué va a haber? Manifestación. Porque es imposible que el Espíritu de Dios tenga que ocurrir. Por eso Dios tiene problemas con los incrédulos. Porque los incrédulos es una ausencia de la realidad de Dios. Y una ausencia de esa realidad, Dios no se va a mover. Donde no hay nada, dale un aplauso. Dios no se va a mover. Ahora, como todo en Dios es acción, gobierno, Dios quiere una realidad de Dios en Adán para Dios moverse a través de Adán, gobierno de Dios. Los dos juntos. Amén. Ahora, Dios tiene problemas porque un incrédulo lo que está haciendo es a Dios manco. Un incrédulo está haciendo que Dios no haga nada. Porque donde hay una incredulidad, hay una ausencia de la realidad de Dios y Dios quiere manifestarse. Dios es creador. Dios no puede estar sin hacer nada. Dice que cuando Dios creó el mundo, que lo estaba todo desordenado y vacío, no había nada. Y Dios dice que el Espíritu se movía sobre quién. ¿Por qué Él se movía sobre la faz de las aguas? Digo, no hay gente, no puedo moverme en el hombre, no puedo moverme en los árboles, pero yo tengo que estar en movimiento, yo tengo que estar haciendo agua. Hay agua, me voy a mover que sea sobre las aguas, pero Dios no puede estar sin hacer nada, porque si no fuera el gobierno, el poder, la gloria, la acción, la autoridad, Dios no puede estar sin hacer nada. Jesús cuando sanó a gente en la tierra los sábados, que se guardaban los sábados en aquel tiempo, dijeron, pero ¿por qué tú haces esto? Digo, porque en Dios no hay día vacante. Mi padre trabaja, yo también trabajo. En Dios no hay descanso, porque en Dios es espíritu, Dios no se cansa. Amén. Cuando Dios en Génesis dice que al séptimo día descansó, no era porque Dios estaba cansado. Digo conmigo, Dios es espíritu, no humanice a Dios, hagan conmigo. Y como era espíritu, descansó porque se cansó. No, Él descansó para darle paso al hombre que iba a poner en la tierra, no para otra cosa. Él descansó solamente para darle paso ¿a quién? Al hombre. Al hombre. Por eso esa Biblia le llama un descanso, una pausa. Pero es para poner al hombre, no porque Dios se cansó. Tampoco es porque Dios guarda el sábado. ¿Alguien está acá conmigo? ¿Por qué llevo otro trasfondo? Mira cuando transformo le doy. Ahora, la realidad de Dios, cuando hay una destitución del hombre de Dios, se pierde en el hombre el espíritu de Dios por la paga de qué? Del pecado. Amén. Donde hay pecado y muerte, dice Dios, no, yo no tengo que con muerte ni pecado, yo soy vida. Amén. Entonces hay una destitución del hombre de ese ámbito espiritual que fluye ¿a dónde? ¿Dentro de quién? Del hombre, después de que conmigo. Y al haber una destitución, ya no hay una realidad de Dios. Ahí no hay una realidad, no sé, de Dios. Diga conmigo, inconsciente. ¿Está acá conmigo? Donde no hay una realidad de Dios, pasa otra cosa. No va a haber una manifestación de Dios, porque donde no hay nada de Dios, Dios no se mueve. Hoy en día necesitamos volver a la realidad, atrapen esta, de Dios en mí, a estar consciente de Dios en mí, para que Dios se mueva a través de mí. Y para volver a esa realidad se necesita volver a abrir el camino para esa realidad. O sea, lo siento la presencia de esta mañana. Cuando esa realidad se va, tus ojos espirituales que estaban latentes, esa realidad se cerraron.
La ausencia de esa realidad hace que tus ojos espirituales, quiero enseñar que el humano es cuerpo y espíritu por ser imagen de Dios, amén, por haber sido predestinado a ser creado a imagen de Dios. Y hoy, cuando esa realidad de Dios se va, tus oídos espirituales se apagan. Cuando esa realidad de Dios se va, tus ojos espirituales ¿qué? Se cierran. Espíritu de perturbación, suelta. Cuando la realidad de Dios se va, tu olfato espiritual, ¿cuál se llama el discernimiento? Que hoy en día tiene que volver para que tú espiritualmente olfatees, no solamente con la nariz física, sino también con el olfato espiritual, que es con que tú presientes la cosa o discierne espíritu o cosa. Cuando esa realidad de Dios se va, tu caminar espiritual también desaparece. Porque el hecho de que el hombre tenga cuerpo físico, eso en lo espiritual también tiene un diseño espiritual en usted. Mis oídos naturales para escuchar la voz natural, pero mis oídos espirituales era para la realidad de Dios en mí, escuchar a Dios. No sé si me están entendiendo. Mis ojos espirituales, no sé si me están entendiendo, se cerraron también. Se cerró. Hoy tú tienes pie físico, bueno, en lo espiritual también hay un caminar. No sé si me están entendiendo. Amén. Tú tienes sentimiento físico, bueno, hay sentimiento, hay un sentir. Ese sentir es espiritual. Toda esa realidad de Dios que conectaban al hombre con esos sentidos espirituales, y esos sentidos espirituales eran para el hombre, para la realidad de Dios en el hombre. Diga conmigo, realidad de Dios en el hombre. ¿Se fue esa realidad? Sí, hubo una destitución de todas esas cosas espirituales de Dios en vosotros. Diga conmigo, imagen. Hubo una destitución. ¿Eso no fue? Hubo una destitución y hoy usted estamos con nuestros oídos ¿qué? Naturales. Amén. Ojos ¿qué? Naturales. Caminar como Dios. No hay una realidad de qué? De Dios. Y tampoco va a haber una manifestación de quién? De Dios. Que lo que hay, una ausencia de la realidad de Dios. Amén. Y eso se llama incredulidad. Una ausencia de tus sentidos espirituales que son de Dios. En ti, desactivado, hay una ausencia de la realidad de Dios. Hay una ausencia del conocimiento espiritual. Hay una ausencia. Y lo que hay en ti es una incredulidad. Y Dios tiene problemas con gente cerrada a su espíritu. Dios tiene problemas con gente todo cerrado a su espíritu, porque Dios quiere hacer algo a través del hombre. El gobierno de Dios en el hombre. Entonces, esas personas incrédulas le han quitado a Dios de que Dios haga millones de cosas a través del hombre en la tierra. Entonces, esos incrédulos van a decir ¿qué es lo que define un incrédulo? ¿Qué definen ellos su teoría generalizada? Un incrédulo porque le para la obra a Dios. Para de que Dios obre. Y Dios tiene algo contra esa gente. No sé si me están entendiendo. Dios tiene algo contra alguien que no tiene la realidad de Dios. Hay una ausencia, hay una incredulidad. Y Dios dice, me pararon a hacer obra a través del hombre en la tierra. Porque mi realidad en el hombre es lo único donde yo me manifiesto, donde hay una realidad, una verdad, una realidad. No sé si me están entendiendo. ¿Están entendiendo el lenguaje? Entonces Dios tiene problemas con los incrédulos o con el que cree. Hoy, cuando no entendemos esta revelación de Dios en usted, esa realidad, hablamos entonces de incredulidad y pensamos que estamos de un tema religioso. Padre, abre los ojos a la gente. ¿Sabe cuántos millones de gente tienen que escuchar esto en esta mañana? Esto tiene que predicarse así en las iglesias, si no la gente va a entender todo como religión toda la vida, como bebé. Escucha esto esta mañana. Hablar de incredulidad
es hablar de una ausencia de la realidad de Dios en usted. ¿Esto es revelación o no? ¿Había una realidad de Dios en Adán o no? Sí. Se va la realidad, no hay una realidad. ¿Qué es lo que hay? Una incredulidad. De esta manera tú entiendes de que esto no es religioso, de que esto era un fundamento auténtico entre Dios y el hombre y no religioso. Hoy en día yo, cuando no hablo esto de esta manera revelada, decirte creer, ya la gente cree que es religión. Padre, ¿cómo se desmantela la religión? No, tú crees en Dios. Ay, compadre, no seas religioso. Déjame ser religioso. Espérate, eso va muy lejos de lo que yo estoy hablando. Amén. Sin esta revelación, el creer es una religiosidad. Si mira cómo el diablo engaña a la gente, a la iglesia con religión todavía. Sin esta revelación para el mundo, el creer ya es religión. Oh. Va a Bolivia, ¿en qué ustedes creen? Va a la India, ¿en qué ustedes creen? Esa es tu religión. Mira con quién asocian al creer con religión. ¿Tú sabes con quién yo asocio al creer? La realidad de Dios, hay una ausencia de Dios. Ahí, cuando no hay una ausencia de Dios, usted no va a creer ni paga. Cuando hay una ausencia de Dios, usted no está consciente de Dios. ¿No estará qué? Consciente de Dios. Y el no estar consciente de Dios, ¿sabe lo que es? El no estar consciente de Dios es estar ausente de Dios. Y donde hay una realidad de Dios, lo que hay es manifestación. Si hay una realidad de Dios mía ahora mismo aquí, como va ahora a empezar a ocurrir manifestación de Dios. Por eso es que cuando hay una realidad de Dios en ti, ya Dios lo que quiere es moverse y hacer, porque hay una conciencia, está latente, la realidad de Dios en ti está funcionando ahora mismo. La realidad de Dios en ti, cuando hay realidad de Dios en ti, tú estás consciente de Dios y va a haber una actividad espiritual. Quitamos la realidad de Dios, no hay conciencia de Dios, no hay realidad de Dios en tu vida y nada comenzará a ocurrir. Es más, cuando hay una realidad de Dios, tú ves a través del ámbito de Dios y tú ves como Dios, crees como Dios y te manifiesta como Dios. Es imposible que donde hay una realidad de Dios usted no vea las cosas como Dios. Ya eso es creer. Para mí el creer es una realidad de Dios en ti. Atrápame. El creer es una realidad de Dios en tu vida. El creer es una realidad. Donde Dios es una realidad en ti, usted mirará el milagro haciéndose en tu espíritu. Donde hay una realidad de Dios en ti, tú ves la pobreza, pero tú estás viendo una multiplicación de cosecha. Porque Dios no es escaso, ni es pobre. Donde hay una realidad de Dios en ti, tú miras a través de los sensores espirituales de Dios, su imagen. Hay una realidad de Dios en ti, tú miras a través de esos sensores y tú estás viendo como Dios ve en el cielo, que todo es posible para Él. Entonces, una realidad es asociada con creer. Donde hay una realidad de Dios, usted va a ver como Dios está creyendo. Donde hay una realidad de Dios, usted está oyendo como Dios, usted está creyendo. Donde hay una realidad de Dios, usted está mirando y actuando y pensando como Dios, usted está creyendo, porque hay una realidad y esa realidad te da a ti la palpabilidad de esas cosas. ¿Qué fue lo que se perdió? Una realidad. Es una manifestación en el ahora, la realidad. Porque Dios es gobierno. Es imposible que Dios hay una realidad de Dios en ti que se esté viviendo latente y que no esté pasando cosas imposibles. Todo lo que ocurre está acá conmigo. Amén. Ahora, lo que se perdió fue esa realidad para que la cosa esté sucediendo entre Dios y el hombre en la tierra. Gobierno de Dios. ¿Qué fue lo que se perdió? Esa realidad.
por esa realidad. Diga conmigo, realidad es lo cierto. Díganlo, realidad es lo cierto. Por eso la fe es certeza. ¿No me entendieron? ¿Qué es la fe? La fe es el camino para llevarme a la realidad que había entre Dios y yo. Entre Dios y el hombre. La fe es el camino para llevarme a la realidad que había entre Dios y el hombre. Ya eso es muy diferente de la fe que tiene la gente. La fe de la gente es para un poquito de azúcar. No, eso puede ser una añadidura. Cuando tú descubras el gobierno de Dios con estas cosas que estoy hablando. Los bienes naturales, hay gente que tiene fe para un carro. Esa no es la fe de Dios. La fe de Dios es para que usted restaure la realidad de Dios entre usted y él. Después que se restaure la realidad, todo viene por añadidura. La gente pone la fe en el dinero que van a obtener. Esa fe no tiene fundamento. Desde la realidad de Dios en ti todo es posible. Ya no es por el trapito puño de azúcar. Es porque la fe es para restaurar lo que tiene que ser restaurado. La realidad que Dios en usted, y después la cosa viene por añadidura. Por eso esta cosa tiene que verse. La fe es parte de la restauración del gobierno de Dios en el hombre. Escúchame, si la fe es parte de la restauración del gobierno de Dios en el hombre, entonces la fe es parte, tiene que ver con la restauración de la realidad entre tú y Dios. Cuando yo busco realidad entre Dios y el hombre, lo que encuentro es el convenio Dios-hombre, gobierno de Dios en el hombre. La fe tiene que ver con el gobierno de Dios en el hombre. La realidad de Dios en el hombre es gobierno de Dios. No sé si me están entendiendo. Era porque ustedes se chuparan los dedos con esta enseñanza. Ahora se pierde esa realidad. Dios entonces en su grandeza sabe que desde una realidad entre Él y usted que las cosas funcionan. No me entendió. Dios sabe que desde una realidad entre Él y el hombre que las cosas con el hombre en la tierra funcionan. Y no de manera tanto naturalista, sino sobrepuesto por encima de lo natural. Abre tus ojos. ¿Alguien está acá conmigo en esta mañana? Diga conmigo, no te puedes perder esto. Tienes que irte con esto. Entonces, ¿qué día hoy vamos? ¿Cómo volvemos a la realidad? Si de la realidad, escuchen esto, desde la realidad es que todo funciona, se lo puedo probar. Desde la realidad de Dios en usted es que todo funciona. ¿Ha visto usted gente invirtiendo en su vida fuera de sus realidades? Todo hombre para él, escuchen esto, todo hombre tiene una realidad para él. Equivocada, errada, pero tiene una realidad. Y desde sus realidades que ellos invierten en la vida, sea errada o equivocada, pero desde esa realidad que ellos invierten. Nadie invierte fuera de lo que ellos creen. Nadie invierte fuera de lo que ellos creen. Todo el mundo invierte desde la realidad que ellos creen. Escuchen esto. Y la gente que está en internet hoy van a ser liberados de la falsa teoría con la fe que han tenido la gente. Escúchame esto. ¿Me está escuchando ahora? ¿Me está poniendo oído para acá? Despiértala. Se va a perder todo. Desde que la realidad de Dios y el hombre se perdió en el hombre, todo hombre va a obtener una realidad no como la que había entre él y Dios. Esa realidad única se pierde, y es de esa realidad única donde la vida del hombre podía ser sostenida para edificar todo el mundo que Dios le mandó a edificar antes. Era de esa realidad. Todas las personas invierten desde lo que ellos creen que es su realidad.
ella cree que su realidad es haber sido creada del mono, pues ella va a inventar, va a hacer un chiste, va a hacer monería, y desde ahí va a invertir todo en su vida. Entonces, un ejemplo que pongo: personas me han dicho a mí, yo creo que soy hijo de Changó, y todo lo que tiene que ver con él tiene que ver con Changó, porque ellos invierten su vida en esa creencia. Eso no es. Alguien dice, yo soy cubano, y esa es su realidad, y todo lo que tiene que ver con la cultura cubana. Es más, él invierte su vida, todo lo que invierte en base a lo que es la cubanía en él. Gente que me dice, yo soy médico, y ocupa todos los años de su vida edificando sobre tu realidad de ser médico. Muchos hijos salen médicos, hay familias que son médicos y todos son médicos, porque edifican desde lo que ellos creen que ellos fueron creados, fuera de sus realidades. Y desde que la realidad de Dios y el hombre se perdió, todo el mundo tiene que buscar como base su realidad para invertir toda su vida. Pero muy poco van a la realidad de imagen para construir todo desde yo ser imagen del hombre. Aquí no hay gente. En muchos aplausos mejor. Nadie casi quiere ir a su realidad de imagen de Dios otra vez. Realidad de Dios, ni para de ahí invertir todo en mi vida. Ahora, cuando se pierden realidades, hay un déficit de la verdad. Cuando se pierde la realidad entre Dios y usted, hay un déficit ¿de qué? De la verdad. Una, que Dios estaba en usted, su espíritu, y el espíritu lo conoce todo. ¿Está o no está? Dice la Biblia que ¿quién de los hombres conoce la cosa del hombre? Sino el espíritu que está en el hombre. ¿Quién de la cosa conoce la cosa de Dios? Sino el espíritu que está ¿dónde? En Dios. Entonces el espiritual es lo que tiene el conocimiento. De la realidad de Dios separada del hombre, no hay una realidad entre ambos. ¿De dónde tú tomas la verdad ahora? Padre mío, ¿de dónde la humanidad toma la verdad? ¿Tú sabes lo que toma la humanidad? Camino ahora que a ellos les parece que puede ser una realidad para ellos, pero no es la realidad, imagen de Dios, Dios en ti y usted en Dios, realidad, conscientemente, Dios en mí. Hoy la gente no invierte desde ahí. Cuando se pierde ese conocimiento espiritual, la gente ahora queda embotado, queda sin el conocimiento, y ahora ellos comienzan a buscar sus realidades. Es lo que la gente le llama creencia. Cuando el hombre busca una realidad para él, eso es lo que tú crees. De ahí nacen las creencias. Las creencias nacen desde el momento que usted pierde la realidad, verdad de Dios en usted, donde estaba el conocimiento de Dios en usted. Desde ese momento que usted pierde toda esa realidad y verdad, usted queda falto de conocimiento y usted está falto de la verdad. Y va a buscar una realidad para referencia y para tú invertir tu vida. Aleluya. Es decir, ¿cuándo surgen las creencias y las religiones? Cuando se pierde la realidad de Dios en el hombre se va a auxiliar de algo que está fuera de ese conocimiento, y es a lo que ellos creen entonces que puede ser una realidad para ellos invertir. Y millones no van a lo que imagen, donde estaba la realidad de Dios, no van a construir lo que imagen, van a construir otras cosas en la vida de ellos, y de ahí edifican la vida, su vida en la tierra. La realidad perdida entre Dios y el hombre, imagen, semejanza, realidad perdida entre Dios y el hombre, esa realidad perdida, un hombre ahora sin el conocimiento no sabe cómo llegar a esa realidad para tú invertir bien y que tú inviertas en la verdad, porque hay muchos que invierten en la mentira. Y se cree que va a unir. Amén. Escúchame,
Hay un camino para tú volver a tus realidades. Como esa realidad se perdió, eso es invisible para el hombre. Como la realidad de Dios en el hombre se perdió, ahora eso es ¿qué? Invisible, porque lo perdido tú no lo ves. Una moto se la perdió, tú no la ves. Si tú la vies, no está perdida. Si tú viese la realidad entre Dios y el hombre, no tuviese oculta si tú supieras la realidad o la ves. La realidad entre Dios y el hombre se perdió por la destitución del hombre.